En esta sesión lo que vamos a ver va a ser el tema de divisibilidad entre números enteros. Este concepto está estrechamente relacionado con lo que ustedes ya saben de múltiplos de un número, o por ejemplo que en una división el residuo sea cero, viene estrechamente relacionado. ¿Por qué nos interesa el concepto de divisibilidad? Realmente lo que nos va a interesar este concepto va a ser en polinomios más adelante. En polinomios también podemos definir divisibilidad y con ello podremos hablar de raíces de un polinomio sin necesidad de hablar de ecuaciones como tal. Veremos la equivalencia entre las dos, pero la idea, de tratarla en el caso de números enteros es que tenemos propiedades muy interesantes que se ocupan mucho, y en números enteros es un poco más fácil poderlas entender. Por eso es que se da todo esto a partir de números enteros. Entonces, vamos a dar la definición completa de divisibilidad. Sean A y B números enteros. No pedimos de momento nada en particular, solamente A y B son números enteros. Se dice que A divide a B. Ok, bueno, aquí espero que este A no se confunda con el A de acá. Si existe Q número entero, tal que B tiene que ser exactamente A por Q. Prácticamente estamos diciendo que B es múltiplo de A. O bueno, también podemos decir de A y Q. En general, la divisibilidad prácticamente no la denotamos de esta manera. A divide a B, una línea vertical. Si solamente si existe un Q en Z, tal que el B es igual a A por Q. Lo único que estoy haciendo es escribir la definición en mera simbología. El hablar de una definición es equivalente a decir un sí y solo sí, una condición necesaria y suficiente para que se cumpla algo. Entonces aquí nosotros vamos a querer utilizar, la simbología. ¿Y por qué es importante la divisibilidad? Bueno, más que hablar de importancia ahorita, de momento, vamos a ver algunos ejemplos y después veremos propiedades. Miren, cuando uno hacía una división, aquí no hay que confundirnos con esa idea. La divisibilidad, aunque las palabras se parezcan, y justamente provienen de la misma idea, de que un número se parte en dos, por así decirlo en este caso. En el caso de la división, si ustedes recuerdan, hacían, por ejemplo, 7 dividido entre 2. Bueno, esto nos queda 3, 3 por 2, 6, y sobra 1. En este caso decíamos que el 7 se puede ver como, 3 por 2 más 1. Esto que está aquí nos va a servir mucho más adelante, porque a esto le vamos a conocer como el algoritmo de Euclides o división euclidia.
esto es lo que ustedes conocían. La idea de divisibilidad, si lo quieren ver de esta manera con la división, queremos situaciones en las que el resto, este que está aquí, es igual a 0, prácticamente. Por eso es que la divisibilidad entre números enteros no siempre se tiene entre cualesquiera dos. Por eso se habla de una existencia, porque no siempre vamos a tener la divisibilidad. En este caso, miren, el resto me dio 1. 7 no divide a 2. Yo les digo que, bueno, eso está estrechamente relacionado con que aquí sobre 1. Pero de momento, pues no podemos utilizar la división euclidia. Entonces, ¿cómo demostraría que el 7 no divide al... Perdón, el 2 no divide al 7? ¿Cómo demostraría yo esta situación? Bueno, primero que nada, ¿qué debemos de comprobar para que decir que algo no divide a un número? Bueno, pues la negación de lo de arriba es A no divide a B, si solamente si, para todo Q en los números enteros, B es distinto de A por Q. Entonces tenemos que demostrar esta situación. Pues una forma fácil, o bueno, una forma estándar de demostrar, por ejemplo, que 2 no divide a 7 es por contradicción. Va a ser un absurdo. Supongamos que el 2 divide al 7. ¿Esto qué me implica? Que el 7, bueno, que existe, lo voy a poner completo, un elemento Q en Z, tal que el 7 es igual a 2 por Q. ¿Pero esto qué me implicaría? Bueno, como el 7 es 2 por Q, recuerden que los 2 por Q no son otra cosa más que los números pares enteros. Entonces esto me implicaría que el 7 es un número par. Aquí. Déjenme poner la definición de este. Este es análogo al caso de los números naturales. La forma compacta de escribirlo son los 2z, tales que z está en z. Déjenme ponerlo de forma extensa. Ser menos 2z. Sería el término general. Menos 2, 0, 2, 2z. Y así continuaría. Uy, aquí ya esto no me cupo. Así. Entonces de esta manera el 7 pertenece aquí. Pero sabemos que 7 está también en 2z. Bueno, para que quede con lo acorde a los números naturales, 2z menos 1. Que estos son los números enteros impares. Déjenme ponerlo nada más en la forma compacta. 2z menos 1. Tales que z está en z. Aquí ya no lo pongo desarrollado porque de entrada sé que no me va a caber, porque hay que agregarle términos acá. Pero bueno, si lo escribo un poco más abreviado sin el término general, bueno, no. Nunca... Aquí sería menos 1, 0. Ay, perdón, aquí no va el 0. Aquí va el 1. Aquí sería 2z menos 1. Así. Y aquí, bueno, sabemos que está el 7. Entonces esto nos implicaría que 2z intersectado con 2z menos 1 es distinto del vacío, lo cual, bueno, sabemos que es una contradicción, pues la intersección entre números pares y números impares es vacía.
Aquí le puse 0, perdonen, es vacío. Entonces esto es una contradicción, esto es un absurdo. Por tanto, bueno, el 2 no divide al 7. Lo concluimos así porque supusimos que el 2 divide al 7. Pero ya vimos que si yo supongo eso, llego a un absurdo. Entonces me queda que el 2 no divide al 7. Miren, esto sería la forma si ya tuviéramos el algoritmo de Euclides. Como no lo tenemos, pues tenemos que buscar algo que ya conozcamos para poderlo comprobar. Entonces, ¿qué otros ejemplos podemos tener de divisibilidad? Bueno, por ejemplo, 5 divide a 10. ¿Por qué? Pues 10 sabemos que es exactamente igual a 2 multiplicado por 5. Entonces aquí el 2 es el que juega el papel de Q. Q en los números enteros. Yo exhibí uno que justamente al multiplicarlo por 5 me da 10. Entonces 5 divide a 10. Sin embargo, 10 no divide a 5. Aquí la situación se pone un poco más complicada con lo de arriba, pero también pueden hablar de impares o pares. Vamos a ver otra condición más interesante que nos va a ayudar para comprobar esto, que 10 no divide al 5. En general, 5 divide a 5z para todo z en los números enteros. Pues vean, 5z pues es igual a z, si lo quieren ver ordenado como arriba. Aunque puse B por Q, A por Q, entonces creo que estaba mejor así. A 5 por el z. El z juega el propio papel de Q. Y entonces aquí realmente no tuve que hacer gran cosa. Entonces 5 divide a cualquier múltiplo de 5. Como les dije, estaban estrechamente relacionados los conceptos de divisibilidad y multiplicidad. Y bueno, con esto es con lo que vamos a estar trabajando. Estos son ejemplos simples. Lo que vamos a ver ahora son propiedades que se cumplen en la divisibilidad. Déjenme sacar una hoja porque aquí las anoté, las que voy a considerar importantes. Entonces, de hecho, si no recuerdo alguna que ocupemos para no estar viendo la hoja que anoté aquí, bueno, pues no me va a quedar otra de que en el momento en que ocupemos una propiedad de mostrarla, voy a tratar de mostrarla o poner aquí la mayoría de las que vamos a ocupar, al menos las básicas. Y si en algún momento aparece una propiedad que o no está en la lista de ejercicios o yo no haya mencionado, pues entonces ya les diré, haré la demostración en el momento en que la ocupemos. Como les digo, en los números enteros realmente estas proposiciones o estas propiedades no son tan complicadas de demostrar. Propiedades de divisibilidad. Por lo regular siempre las enumero. Bueno, sí, déjenme enumerarlas. 1. Bueno, aquí para no estar escribiendo para todo z en z o a en z, sean a, b y c un z adicional ahí por si lo ocupamos en los números enteros. La primera propiedad que vamos a demostrar es que a siempre divide a la. ¿Cómo es esto? Bueno, pues a es igual a 1 por a. Entonces aquí el 1 es el que juega el papel del Q. La idea de demostrar que algo divide a algo es siempre exhibir ese Q. Entonces pues aquí el a es 1 por Q, me sirve y queda Q en z. 2. A divide al 0.
Nuevamente el 0 es justamente 0 por A. Y entonces el que juega el papel del Q es el propio 0. Aquí no hay complicaciones. Bueno, esta no la quiero. Déjenme ponerla. Si 0 divide A, entonces A tiene que ser exactamente igual con 0. Esta idea tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante. Si un elemento A divide a B y B divide a A, entonces tienen que ser el mismo. Esto es nada más un pequeño porción de eso, es un ejemplo de esa situación, porque de entrada ya tenemos que A divide al 0, y entonces vamos a ver que 0 divide al A. ¿Qué pasa si 0 divide al A? Entonces, esta es un poco más complicada. Si 0 divide al A, estamos usando la hipótesis, ¿esto qué nos implica? Que el A tiene que ser igual a 0. Déjenme escribirlo completo. Existe un Q en los números enteros tal que el A es justamente igual a 0 por Q. Yo no sé cómo es ese Q, yo sé que existe, y de hecho si ustedes lo piensan, me va a servir cualquiera. ¿Por qué? Recuerden la propiedad importante del 0. Para todo Z en Z, 0 por Z es igual a 0. Entonces, siguiendo esta idea, ¿qué vamos a tener? Pues esto me implica cualquier número multiplicado por 0 me da 0, pues que A es igual a 0. Y entonces les digo, solamente es un poco más complicada que las de arriba porque no tuve que exhibir un número, sino que aquí sí tuve que hacer unas implicaciones, pero en este caso fue sencilla. Entonces, de aquí vamos a tener que el 0 no divide a otro número más que el 0. O sea, la única situación que vamos a poder ver es que el 0 solo divide a 0. Esto nos puede ayudar mucho porque si queremos ver que algo es 0, pues entonces una forma es comprobar que el 0 lo divide y pues ya en automático nos daría, pero bueno, en el caso de enteros no es tan complicado. 4. A divide. Miren, qué bueno que dejé ese Z arriba. Recuerden que esto que estoy poniendo acá arriba de sean A, B, C y Z en Z es justamente para no estar escribiendo aquí para todo Z y todo. Esto nos da a entender que el A, B, C y el Z son arbitrarios. Entonces A divide a de Z. Este 4 es un caso general de esta de 5 divide a 5Z. Como aquí realmente no hay una complicación en ella, pues ya vimos arriba que pues ZA pues es igual a ZA. Este juega el papel del Q. Ay, perdonen, aquí. Así. Este es el que juega el papel del Q. El propio Z. Y entonces pues ya no nos queda de otra. A tiene que dividir al Z por A. Esto, bueno, es importante porque algunas veces utilizaremos casos particulares de esta. Por ejemplo, A divide a menos A. En este caso Z. ¿Por qué? ¿Esto por qué va a ser? Bueno, pues en lugar de estar escribiendo toda la demostración, pues yo sé que menos A es igual a menos 1 por A. Y pues entonces yo sé que A divide a cualquier múltiplo de A. Entonces va a dividir a menos 1 por A. A divide a cualquier potencia de A.
Miren, aquí una de las cosas interesantes es la definición de la potencia de un número entero. Se puede hacer recursivamente. Vamos allá. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo digo? Bueno, pues porque a la n se puede ver como a la n menos 1 por a. Bueno, es que aquí realmente no nos va a dar ninguna propiedad interesante en este caso. Perdonen, me estaba confundiendo. Lo que pasa es que muchas veces el producto con la notación de pi, por ejemplo, sí nos sirve bastante. Es verlo de forma recursiva. En este caso, el término enésimo, a la n, es igual a la n menos 1 por a. O sea, el término n menos 1 multiplicado por una en particular. Bueno, tal vez sí nos sirva para algo. Sobre todo para lo que vamos a ver después como regla de Horner, que también es una forma recursiva de hacer división de polinomios. Entonces, la idea va a ser S0 va a ser igual a 1, S1 va a ser igual a la, S2 va a ser igual a S1 multiplicado por A, de manera que Sn es igual a Sn menos 1 multiplicado por A. Vean, aquí no hay realmente una complicación. De esto lo único que vamos a obtener es que Sn es igual a An. Pero muchas veces definir las cosas de manera recursiva nos sirve. Y ver la regla de recursión, en este caso la Sn igual a Sn menos 1 por A, es muy útil. Pero bueno, aquí me estaba confundiendo con otro producto. Ya más adelante va a aparecer el que quería. Pero aquí es una introducción a lo que son las reglas recursivas. En este caso, la potencia de a la n se puede ver como una regla recursiva. Lo podemos llevar a estas formas de las s. Y estas son muy útiles porque para programarlas prácticamente es hacer una sustitución directa. De hecho, programar las cosas cuando se demuestran por inducción matemática es equivalente a hablar de cosas recursivas en programación. Entonces, si ustedes trabajan con inducción matemática en alguna fórmula o algo, pues inmediatamente podrán programarla, porque en programación tienen el concepto de recursión, función recursiva, y es exactamente algo como esto. Entonces, bueno, déjenme regresar aquí. A divide a la n, puesto que, bueno, a la n es justamente lo que tengo abajo. A la n es a la n menos 1 por a. Y bueno, nuevamente, pues a divide a cualquier múltiplo. Entonces a divide. Déjenme aquí ponerle el papel del z, este que estamos aquí. Y acá es a la n menos 1. Esto multiplicado por a. Aquí este es el que juega el papel del z. Y pues esto me implica que a divide a la n. Entonces situaciones con estas son las que vamos a ganar. Voy a irme... Esta justamente también es un caso particular de la siguiente. ¿Qué seguiría? Número 5. Si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal de B y C. Esto quiere decir que A divide a S. Bueno, aquí sí voy a poner entonces para todo S y T en los números enteros. Justamente A divide a S por B más T por C. A estas expresiones de esta forma, se les conoce como combinaciones lineales. Las van a retomar en álgebra 2, en álgebra lineal. Combinación lineal. De B y C. Prácticamente una sumatoria
donde solamente están multiplicando cada término por alguna constante. En este caso las constantes son S y T. Dos términos muy bien fijados. Dos términos fijados anteriormente. En este caso son B y C. De hecho pueden ser más de dos, pueden ser tres. Por ejemplo, otra idea de combinación lineal sean A1, A2 hasta AN en K, donde K, bueno, K va a ser igual, puede ser o los enteros o los racionales, los reales o los complejos. Una combinación lineal de A1 hasta AN es una expresión de la forma lambda 1 por A1 más lambda 2 por A2 más lambda 3, bueno, más los lambdas más lambda n por AN. Bueno, ustedes saben que lo puedo compactificar como una sumatoria. O sea, esto va a ser la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de lambda j a j. Esto es en términos generales una combinación lineal con lambda j estando aquí. Miren, voy a volver a poner k, pero le voy a poner un k1. K1 sigue siendo igual Z, Q, R y C. Solamente le pongo K1 porque dependerá del contexto de lo que estemos trabajando. Los lambdas los podemos pedir en Q, R y C, o Z también. Incluso hasta puede ser los números naturales. Déjenme extender esto acá. K y K1. Ambos son la familia. Pero en general K1 y K no tienen por qué ser los mismos en una combinación lineal. Ya lo verán en su contexto. Cuando ustedes entren a álgebra 2, verán un caso donde K es distinto de K1. Los lambda J pueden pertenecer a cualquier otro conjunto según la situación que nosotros queramos estar trabajando. En general, afortunadamente para nuestro caso, en esta combinación lineal de B y C, pues K es igual a K1, K es igual a K1 y es igual a los números enteros. Entonces estas son combinaciones lineales. A esto le vamos a llamar una combinación lineal. Entonces déjenme hacer un poco más pequeño esto. De manera que lo tenemos aquí. Y ahora encierro esto en un cuadrado. Genial. Se me olvidó cambiar de color. Voy a poner esto en un cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es demostrar la proposición que tenemos arriba. ¿Qué va a ser? Demostración. Bueno, si soy formal en la redacción, por hipótesis, A divide a B, A divide a C. De arriba, ¿qué nos implica?
que existe un Q1 en los números enteros, tal que B es igual a A por Q1. Y la de abajo, que existe un Q2 en los números enteros, tal que C por es igual, a A por Q2. Entonces aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, déjenme ponerlo a esto E1. Déjenme ponerlo a esto E2. Y entonces multiplicando E1 por S, bueno, no es cierto, perdonen, ya lo tenemos, por la propiedad 4. A veces se me olvida ya que ya las he demostrado algunas. Entonces por 4, A divide a SB y A divide a T por C. Entonces no necesitaba escribir lo de arriba. Esto que puse de la existencia, por lo regular acostumbrado a demostrar esta propiedad antes que la de arriba y dejarla de arriba como caso particular, pero ahora lo hice al revés. Primero pues les presenté el caso particular y ahora voy a hacer un caso aún más general. Entonces, como es entonces lo de arriba, nos va a implicar que existen, bueno, ya usé Q1 y Q2 y no quiero borrarlo, nada más los pongo ahí por definición. Déjenme poner esto de color rojo, solamente para que quede ahí claro que no es necesario esto. Lo de rojo no es necesario. Existen R1 y R2 en los números enteros, tales que S por B es igual a R1 y a R1 por A, o A por R1 mejor, y T por C es igual a A por R2. Entonces, sumando ambas igualdades, vamos a tener que SB más T por C es justamente AR1 más AR2. Y esto de la derecha, aplico la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Me va a quedar que esto es A multiplicado por R1 más R2. Y entonces, como la suma, recuerden que es una operación binaria. Entonces R1 y R2 son números enteros. La suma también tiene que ser un número entero. Pues esto no implica... Bueno, déjenme anotarlo, lo que escribí. Como R1 más R2 ya es un número entero, pues esto me implica que el A divide a SB más T por C. Y bueno, entonces ya habríamos acabado. Les digo, lo de rojo no era necesario. Prácticamente ahí fue un reflejo de que por lo regular esta propiedad la demuestro y dejo esta acá arriba como un caso particular. Ahora lo hice al revés. Entonces esta es otra propiedad que tenemos. ¿Cómo veo la de arriba como caso particular? Bueno, una situación es que queremos que A divida a cualquier ZA
visto de la manera de este caso. Entonces aquí lo que va a pasar es que este que está aquí, bueno, juega el papel del S, este juega el papel del B, y luego lo podemos poner más 0 por 0 si queremos, o cualquier otro número si quieren. Hasta podemos hacerlo 0 por A. Y este A también juega el papel del C, y este juega el papel del T. Entonces aquí no había problema, podríamos ver, esta sería la otra forma de 4. Otra forma de demostrarlo es si demostramos primero 5, obtenemos 4 inmediatamente. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Por ejemplo, 5 divide a 2... a 25, por ejemplo. Y 5 divide a... ¿Qué otro? A 8. De aquí entonces yo voy a obtener que 5 va a dividir a cualquier múltiplo escalar, como les puse, S multiplicado por 25 más T multiplicado por 8. Por ejemplo, vamos a suponer que S es igual a 3 y T, déjenme hacer un poco mejor la S, y T igual a... perdón, aquí les puse 5 divide a 8, no. 6 por 8, aquí quería poner al 40, perdonen. Entonces 40, aquí es T que sea, por ejemplo, 2. Y entonces, ¿quién sería la combinación lineal? Entonces 3 por 25 más 2 por 40. ¿Esto a qué nos da igual? Bueno, esto es 75 más 80. Entonces esto nos da 155. Y bueno, esto nos implica que 5 divide a 155. Aquí realmente no hay problema porque, bueno, sabemos que cualquier número que tenga 5 o 0 en el último dígito, pues es dividido por 5. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, estos por lo regular se dejan como ejercicio. Para todo z en los números enteros. Bueno, para simplificarme un poco, voy a poner para todo. Sí, para no trabajar con el signo. Lo que pasa es que con el signo, pues lo tengo que multiplicar todo por -1 y entonces no es lo que quiero. Pero miren, vean a qué, por qué estoy ahí balanceando. Tal que n se descompone como D1, bueno, vamos a llamarle DS por 10 a la S. Ay, déjenme escoger otra letra para que no se confunda con el 5. Creo que no debe haber escogido el 5. DK por 10 a la K más DK menos 1 por 10 a la K menos 1. Así sucesivamente. Más D1 por K más 5. Con DJ variando desde 1 hasta 10. Para todo J que va desde... Aquí sería desde 0, pero como aquí estoy en un caso particular, desde 1 hasta acá. Entonces, 5 divide a n. Este es uno de los criterios que nosotros utilizamos para comprobar la divisibilidad hacia 5.
Prácticamente lo que tenemos arriba es la descomposición del n en números, en su descomposición decimal. Esto es la descomposición decimal de cualquier número. Por ejemplo, el 155 es 1 multiplicado por 10 al cuadrado más 5 multiplicado por 10 más 5. Esta es la idea de la descomposición decimal. Entonces nosotros damos les decía que yo aquí solamente consideré a los naturales, porque podemos hacer el respectivo con los enteros o con los negativos, solamente poniendo una contraparte de este, considerando el signo adelante de la descomposición. Entonces, realmente teniendo el caso de números naturales, tenemos inmediatamente el caso de números enteros. ¿Cuál es la idea de demostrar esto que tenemos aquí? Pues en este caso es sencillo. En este caso particular es muy sencillo. ¿Por qué? Pues déjenme hacer la demostración. 5 divide a 10. Esto, bueno, lo voy a poner entre paréntesis la justificación, pues 10 es igual a 2 por 5. O 5 por 2, para que quede el A por Q. 5 por 2. Entonces, aplicando lo que les decía de A a la N, para todo K en los números naturales, 5 divide a 10 a la K. Esto implica que 5, déjenme ponerle aquí un K0, para que no se confunda con el K que tenemos acá. Este K es fijo. Este K es algún K en los números naturales. Déjenme ponerlo. No lo puse, se me pasó ponerlo ahí. Con K en N. Es algún número natural fijo. Eso es cierto. Entonces, de todos modos divide para cualquiera de ellos. Entonces, en particular, 5 divide a 10 a la K. 5 divide a 10 a la K menos 1. Así sucesivamente. 5 divide a 10. Y 5 también divide a 5. Entonces me faltaba de aquí el último, que es justamente el último término. Como divide a todos estos, utilizando la propiedad 5, debe de dividir a dk por 10 a la k más dk menos 1 por 10 a la k menos 1, así sucesivamente, más de 1 por 10 más 5. Entonces, teniendo todo esto de acá, tenemos en automático que, bueno, que 5 divide a n. Entonces vean que aquí lo que nos sirve para comprobar una propiedad que ustedes ya conocían incluso desde que vieron multiplicaciones, que cualquier cosa que terminara con un 5 es dividida por 5 o es un múltiplo de 5, pues se puede demostrar utilizando la expansión decimal. A esto que tengo aquí, a esta expresión, bueno, le conocemos como expansión decimal. En este caso, bueno, el decimal es porque la base es 10. Estamos utilizando a 10 en común en todos los múltiplos. De hecho, aquí el 5 también, si yo quisiera ser más estricto, aquí el 5 es por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces, esta es una de las situaciones que podemos ver. Y bueno, en la expansión decimal es prácticamente utilizar la base en la que estamos trabajando, en la que nosotros nos acostumbramos.
Podemos hacer la expansión binaria, en cuyo caso en lugar de usar 10, solo utilizamos 2, pero ahí los coeficientes de k no varían desde... Y miren, aquí me equivoqué, no es desde 1 hasta 10. Aquí este fue mi error. Aquí. No afecta la demostración porque los dk, si se fija, no están involucrados. Pero aquí es desde 0 hasta 9. Perdón, la costumbre de que los naturales los empiezo con 1 hicieron que pusiera de 1 a 10. Pero no, es desde 0 hasta 9. En el caso de expansión binaria, por ejemplo, la expansión binaria del n quedaría como... No son los mismos Ds, déjenme buscar otra letra. A, B, C, D, F, G, H, Fs. Bueno, vamos a ponerle B1. B, M. 2 a la M. Más B, M menos 1. 2 a la M menos 1. Y así sucesivamente. Hasta B1 por 2 más un B0. Con, bueno, para todo J variando desde 0 hasta M. BJ solamente puede tomar los valores de 0 o 1. En ternaria, por ejemplo, sería hasta 3. En 4 sería hasta 3. En 5 sería hasta 4. Y así podemos hacer varios cambios de base. Todos esos de cambios de base los vamos a poder hacer en polinomios. Se ve más claro en polinomios cómo pasar, por ejemplo, de base 10 a base binaria, que no es otra cosa más que hacer reglas de Horner. Las reglas de Horner nos van a ayudar mucho. Ya lo veremos en su momento. Pero bueno, ahorita vean que esto que está aquí son las expansiones. Y están relacionadas con los polinomios porque pues parecen expresiones polinómicas. Ya las definiré más adelante. Pero bueno, déjenme continuar con las propiedades. Entonces ya ocupamos nuestra propiedad 5 para probar un hecho que ustedes ya conocían, que cualquier número que acabara en 5 es dividido por 5. Entonces déjenme continuar. Aquí este y este que está aquí. Ok. Aquí y aquí. ¿Qué otra propiedad vamos a tener? 6. A divide al valor absoluto de A. Esta es otra vez un caso particular o de 5 o de 4, como ustedes gusten verla. Este es un caso particular. ¿Por qué? Bueno, como les dije, cuando involucramos al valor absoluto, tenemos que considerar dos situaciones. Primero, si valor absoluto de A es igual a A. Recuerden que la definición de valor absoluto involucra dos cosas. Va a ser A justamente cuando A sea mayor o igual que 0 y va a ser menos A justamente cuando A sea estrictamente menor que 0. Si el valor absoluto de A es igual a A, se tiene que A divide al A, lo cual implica que A divide al valor absoluto de A. Y bueno, si el otro caso, si el valor absoluto de A es igual a menos A, pues ya lo tenemos por arriba. A divide a menos 1 multiplicado por A. A menos 1 multiplicado por A. Y bueno, entonces esto me implica que A divide a menos A. Y esto me implica que A divide al valor absoluto de A. Entonces aquí nada más era recordar que con el valor absoluto tenemos dos situaciones.
que si A divide al valor absoluto de A, pues hay que hacerlo por dos casos. Ahora viene la propiedad de igualdad, que aquí, bueno, es la propiedad de igualdad, ahora sí, completa. ¿A qué me refiero completa? Hace unos momentos les dije, si A divide a... déjenme recordar dónde fue. Si A divide a B en la del 0. Que si A divide al 0 y 0 divide a A, les digo que ese es un caso particular de A divide a B y B divide A, implicaría que A es igual a B. Eso solo es válido en el caso de los números positivos o en el caso de los naturales junto con el 0. En general, ya en todos los números enteros, la propiedad correcta es esta. Miren, si A divide a B y B divide a A, entonces el valor absoluto de A tiene que ser igual al valor absoluto de B. Esta es la correcta. Cuando consideramos A y B en todos los enteros, tenemos que involucrar el valor absoluto en la igualdad. Cuando solo trabajamos con los positivos y junto con el 0, se puede quitar el valor absoluto. Pero en general, tendremos que considerar el valor absoluto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, demostración. A divide a B. ¿Esto qué me implica? Que existe un Q1 en los números enteros, tales que B es igual a A por Q1. B divide A. ¿Esto qué implica? Que existe un Q2 en los números enteros, tal que el A tiene que ser igual a B por Q2. Entonces, ¿esto qué me implica? De estas dos situaciones, ¿esto qué me implica? Bueno, primero que nada yo puedo sustituir a la en la parte de arriba, en la ecuación de arriba, y esto me va a involucrar que B tiene que ser igual a B por Q2 por Q1. Y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar con la idea del valor absoluto. Perdón, no con la idea del valor absoluto. Aquí vamos a hacer lo que podemos hacer para despejar las variables. En este caso yo voy a restar de ambos lados, o voy a sumar el inverso aditivo de B por Q2 por Q1 en ambos lados. De manera que me va a quedar B menos B por Q2 por Q1. Esto va a ser igual a 0. Recuerden, sumé el inverso aditivo, entonces B por Q2 por Q1 menos su inverso aditivo es justamente 0. ¿Esto que me va a implicar a su vez? Voy a aplicar la propiedad distributiva. B va a ser 1 menos Q1 Q2. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí podemos tener dos casos. Esta es la idea de un despeje por Q2. Porque miren, esto a lo que voy a concluir se puede simplificar. Bueno, mejor déjenme terminar la demostración y ahorita les digo por qué hago todo esto. En este caso tengo B por 1 menos Q1 por Q2 igual a 0. Recordemos que en el caso de números enteros tenemos un dominio entero. Recuerden que eso quiere decir que cualesquiera dos números multiplicados que me den 0 me va a implicar dos situaciones. 1. B es igual con 0 o no es exclusivo. Todo lo que está entre paréntesis también es igual con 0. Q1, Q2 es igual con 0. Entonces, pues tengo que hacer la consideración de los dos casos. Si B es igual con 0, esto implicaría que A divide al 0 y 0 divide al A. Entonces, esto me implicaría que el A también tiene que ser 0.
Entonces esto no me da una respuesta satisfactoria. No es necesario considerarlo porque pues esto ya me implicaría que A es estrictamente igual a B, en ambos casos es 0, y pues esto me implicaría que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Recuerden, el valor absoluto de 0 es 0. Entonces de este caso no obtuve nada importante, no obtuve nada relevante. Si 1 menos Q1 por Q2 es igual con 0, esto me va a implicar, bueno, nuevamente ahora voy a sumar Q1 por Q2 en ambos lados de la ecuación y me va a quedar 1. Tiene que ser igual a Q1 por Q2. Pero ¿esto qué me implica? Que Q1 y Q2, ¿cuáles números enteros son unidades? O sea, ¿cuáles tienen inverso multiplicativo? Recuerden que también lo vimos en el conjunto de números enteros cuando hablábamos de él. Pues solo nos quedan dos casos. El 1 y el menos 1. O sea que Q1 y Q2 ambos pueden ser 1 o ambos pueden ser menos 1. Y entonces aquí es donde entra un poco más enredado, porque ahora de un caso que estábamos trabajando van a surgir varios casos. Si Q1 es igual a Q2 igual a 1, pues esto me va a implicar que A es igual a B por 1 y B es igual a A por 1. Entonces esto pues solamente me va a decir que A es igual a B y pues por tanto el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Ahora, si Q1 es igual a Q2 y es igual a menos 1, son los únicos dos casos que pueden pasar. Q es igual a Q2 igual a 1. No puedo hacer la combinación de ellos porque pues Q1, si Q1 fuera 1 y Q2 fuera menos 1, pues entonces ¿cuánto me quedaría? Me quedaría menos 1. Solo nos interesa la situación cuando nos da 1. En este caso, menos 1 por menos 1 me da 1. Esto me implicaría que A es igual a menos 1 por B y B es igual a menos 1 por A. Y esto me quedaría que A es igual a menos B y que B es igual a menos A. Entonces aquí, ¿cómo digo o por qué justifico que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B? Pues esto prácticamente se obtiene, déjenme ponerlo así, de la definición, porque pues yo puedo aplicar el valor absoluto aquí a la izquierda, déjenme cambio aquí. Yo tengo que A es igual a menos B. En una igualdad yo puedo aplicar lo del valor absoluto en ambos lados. Y entonces inmediatamente tendría que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Puesto que, bueno, el valor absoluto de A, perdón, el valor absoluto de menos B, pues este sería igual al valor absoluto en una de las propiedades. Bueno, déjenme ponerla completa. Sería menos 1 por B. Y esto sería igual al valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de B. Este sería el valor absoluto de 1 por el valor absoluto de B. Y esto sería, pues el valor absoluto de es 1 y entonces 1 por el valor absoluto de B. Entonces en este caso pues no nos queda de otra, tenemos esta situación. Pude haber utilizado cualquiera de las dos, B igual a menos A y voy a obtener la misma situación. Entonces en este caso solo es aplicar la definición de valor absoluto sobre una igualdad. Entonces ahora ¿qué es lo que nosotros qué es lo que queremos? Bueno, nosotros queríamos comprobar que de estos dos casos
con Q1 y Q2 siendo ambos 1 o siendo ambos menos 1, obteníamos que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Entonces, ¿qué concluimos? Pues nuestra igualdad completa. Déjenme ponerle aquí que ya terminamos esta proposición. Entonces, pues ya tenemos una situación. Veamos, por ejemplo, que la igualdad sí involucra a los valores absolutos forzosamente. Miren, 5 divide a menos 5 y menos 5 también divide a 5. Esto lo tenemos. Bueno, en este caso lo pueden comprobar, podemos utilizar la proposición de arriba. En este caso la situación aquí es un poco más complicada si quisiéramos hacer una proposición, pero bueno, lo podemos realizar inmediatamente. Aquí 5 es justamente menos 1 por menos 5, y ya en automático pues tenemos esto de aquí, el menos 1 juega el papel del Q en Z. Pero 5 es distinto de menos 5. Sin embargo, valor absoluto de 5 es igual a valor absoluto de menos 5. En ambos casos 5 es igual a 5. Entonces vean que cuando trabajamos con números enteros en general, se tiene que considerar el valor absoluto. Déjenme poner... déjenme pensar si la pongo como extra. Sí, la voy a poner como un caso particular. Va a ser un corolario. Bueno, en los azules no les puse corolario, pero bueno, estos son corolarios. Acá arriba también los casos particulares, estos que vimos aquí en esta propiedad, pues también son corolarios de la propiedad 4. En este caso va a ser un corolario de la propiedad 7. Que si A y B están en los naturales junto con el 0, A divide a B y B divide a A, entonces A tiene que ser estrictamente igual a B. No queda de otra. Aquí si la igualdad se cumple, esto nada más sería aplicar la definición de valor absoluto cuando son positivos mayores o iguales que 0, que es estar en los naturales junto con el 0. Y pues en automático se tiene esto de acá, que es aplicando la proposición 7, pues se tienen inmediatamente. Entonces, ¿qué otra propiedad vamos a tener? Déjenme revisar. Ya. La propiedad, nosotros tenemos, déjenme separar en líneas porque si esto puede causar un poco de conflicto. De esta manera. Como voy a hacer unos comentarios, entonces es mejor separarlo. Miren, nosotros ya vimos, por ejemplo, que A divide a cualquier múltiplo de A. Bueno, le puse Z en la numeración. Me parece que esta es la propiedad 2. No, me parece que es la propiedad 3 porque las propiedades 1 y 2 las reservé para el 0. No, de hecho es hasta la 4, la propiedad 4. Recuerden que también es un caso particular de la propiedad 5. Esta la vimos aquí en 4. Vimos esto. Muchas veces llega a pasar que se comete este error. Si A divide a B por C, esto me implica que A divide a B y A divide a C. También esta propiedad se llega a confundir. Esta es falsa.
esto hay que tener mucho cuidado. Esto nada más son comentarios que estoy poniendo de situaciones que podemos cometer cuando estamos empezando con divisibilidad. Esto es falso. Otra que vimos es otra generalización de esta de arriba. A divide a cualquier combinación de ese. Bueno, si A. Déjenme mejor aquí poner un ejemplo de esto. De que esta situación es falsa antes de poner la otra. Por ejemplo, A igual a 6. ¿Qué vamos a tener? Bueno, 6 divide a 6. Y el 6 se puede ver como 2 por 3. Esto que me va a implicar que 6 divide a 2 multiplicado por 3. Pero 6 no divide a 2. Y 6 no divide a 3. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver el resultado que nos garantiza esta situación de aquí. Y va a ser justamente que... ¿qué número sería la propiedad? Sería la 8. Bueno, aquí lo que vamos a tener va a ser la 8. La propiedad 8. Y aquí... ¿Qué va a ser? Bueno, si A divide... a B y B es distinto de 0, entonces A tiene que ser estrictamente menor o igual, perdón, aquí no es A, el valor absoluto de A tiene que ser estrictamente menor o igual que el valor absoluto de B. En este caso sí, cuando consideramos a los números enteros, igual que lo hicimos arriba, completos, entonces tenemos que trabajar nuevamente con el valor absoluto. Entonces, pues vamos a hacer la demostración. La idea aquí, pues es prácticamente irnos directo. Entonces, A divide a B. Esto me va a implicar A divide a B por hipótesis. Entonces esto me implica que existe un Q en los números enteros tal que B es igual a A por Q. Esto me implica a nivel de valor absoluto que el valor absoluto de B es igual al valor absoluto de A por Q. Y bueno, esto es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de Q. ¿Esto qué me implica? Bueno, yo no he descartado las situaciones con 0, más que el B distinto de 0. Entonces, primero, si el valor absoluto de A, o bueno, si A es igual con 0, esto me implica que el valor absoluto de A es igual con 0, lo cual me implica que B igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de Q es igual con 0, o bueno, por el valor absoluto por Q, esto es igual a 0. Y entonces esto me implica, como el valor absoluto de B concluimos que es igual a 0, pues esto me implica que el valor absoluto de A es exactamente igual al valor absoluto de B. Entonces se cumple la igualdad que tenemos acá arriba en esta desigualdad que se permitía. El caso si B es igual a 0 pues no tiene sentido porque pues lo estoy pidiendo por hipótesis. Que no se cumpla, que B sea distinto de 0. Entonces ya tenemos una situación. Entonces vamos a suponer si A es distinto de 0. En este caso tenemos que el B tiene que ser igual al A por Q. Q tiene que pertenecer, esto me va a implicar que Q tiene que pertenecer a los números naturales. ¿Por qué? Bueno, el valor absoluto, perdón. ¿Por qué? Pues porque si no lo... Primero, si fuera 0... Bueno, primero por definición el valor absoluto tiene que ser mayor o igual que 0.
Entonces el valor absoluto de Q tendría que pertenecer a los naturales unión el 0. Pero no puede ser 0 porque si fuera 0, este producto que tengo aquí me daría 0. Y pues eso querría decir que el valor absoluto de B es igual a 0. Y eso solamente pasa cuando B es 0. Lo cual es una contradicción a la hipótesis que estoy pidiendo. Entonces, pues, tiene que ser forzosamente que el valor absoluto de Q es igual, pertenece a los números naturales. En cuyo caso, bueno, pues ya tenemos que el B, lo mismo también pasa con el valor absoluto de A, tiene que pertenecer a los números naturales. Y ahora aquí, bueno, pues podemos suponer dos casos. Si el valor absoluto de Q es igual con 1, pues ya entonces terminaríamos. El valor absoluto de B sería igual al valor absoluto de A. Si el valor absoluto de Q es estrictamente mayor que 1, pues aquí lo único que voy a estar aplicando es una desigualdad en números naturales. ¿Cuál es dicha igualdad? Pues bueno, que si n, m están en los números naturales y existe un k en los naturales tal que m es igual a n por k, esto me va a implicar que el n es estrictamente menor, es menor o igual que el m. De hecho, bueno, aquí me voy a ahorrar estos dos casos. Los voy a usar solamente como una situación de esto que tengo acá abajo. Para no enredarlos con más casos acá arriba, lo voy a dejar de esta manera. Voy a utilizar este hecho. ¿Y este hecho realmente de dónde proviene? Pues esto proviene de que este es igual a n más n más n, aquí k veces, de hecho este me parece que lo hicimos en la inducción, que va a ser que este es que n, en este caso déjenme ver, sí, n es siempre menor o igual que n más algún k, bueno, más algún l, con l también en los números naturales. Este lo hicimos con inducción matemática. El caso de arriba es un caso particular del caso de abajo. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso solamente aquí estamos descomponiendo n menor o igual que n más n más n más n k menos 1 veces. Vean, o sea, estamos utilizando un hecho que ya demostramos en inducción matemática. Es este de aquí. Estamos aplicando lo estamos aplicando acá arriba. Entonces, en esta situación, pues ya yo puedo quedar inmediato. Aquí tengo a los dos números naturales. Pues entonces esto me implica que el valor absoluto de A tiene que ser estrictamente menor o igual que el valor absoluto de B. Digo, lo separé en casos porque casi olvidaba este hecho. Ya cuando lo estaba escribiendo en la segunda parte me acordé que es exactamente este que ya lo vimos. Creí que lo iba a tener que demostrar, el de arriba, pero vimos la versión de abajo y la de arriba es un caso particular de la de abajo. O sea, esto de arriba, n menor que m, es nada más un caso particular de n menor o igual que n más l. Solamente hay que jugar un poco con la igualdad que tenemos aquí, m igual a n por k. Y entonces, bueno, pues ya tenemos la situación que queríamos demostrar. Entonces déjenme poner esto que puse aquí
Solamente como una nota. Esto lo vimos en inducción matemática. Fue un ejemplo. Y entonces... ¿Por qué es importante la hipótesis de que el B sea distinto que 0? Miren, pues vamos a ver con un contraejemplo qué pasa si B es igual con 0. Si B es igual con 0, pues miren, en general tenemos por... ¿qué número es? Déjenme ver acá arriba. Creo que es la 3. No, es la 2. Por 2. Para todo A en Z. A siempre divide al 0. Siempre. Entonces, ¿esto qué me implica? Bueno, que el 0... Aquí ya no es la existencia. Esto nada más es consecuencia de que el 0 siempre es igual a 0 por A. En general. Y el A puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, tomemos A igual a 10. En este caso, 0 es estrictamente menor que 10. Por lo que me va a implicar que B es estrictamente menor que A. Lo cual, bueno, es la contradicción que estoy buscando, porque el suponer que B es igual a 0, puedo encontrar estas situaciones. Puse A igual a 10 y pues ya no tendría lo que quiero, que es A menor o igual que B. Este es un ejemplo de que pues si yo no quito la hipótesis de que B sea distinto de 0, pues en general no se cumple. Aquí hay un contraejemplo. Tomo A igual a 10, me da una desigualdad estricta y pues no es... es la contraria sin permitir la igualdad. De hecho, sí es la negación de esta desigualdad que tenemos acá. Da menor o igual que B. Entonces vean que a veces es importante ir viendo en qué caso se cumple. Cuando ustedes están construyendo teoremas, propiedades o cosas así en el ámbito, a veces uno agrega hipótesis de más. Pero siempre hay que corroborar cuáles de ellas son necesarias y cuáles no. En este caso, por ejemplo, la de B distinto de 0 sí es necesaria por lo que queremos acá abajo. Posiblemente cuando se encontraron estas propiedades empezaron a agregar varias y al final solo se concluyó que estas dos son las necesarias, que A divida B y que B sea distinto de 0. Y bueno, estas son algunas propiedades de divisibilidad. De momento hasta aquí lo voy a dejar. Realmente van a ser las que voy a ocupar. Hay otras propiedades que me interesan con el producto, unas parecidas a este producto que tengo acá arriba. Porque va a haber situaciones en las que si A divide a B por C, me va a implicar que A divide a B o no va a ser un I, va a ser un O, o A divide a C. Hay un cierto caso que sí vamos a tratar de esta, que sí se va a ver. Pero para llegar a ese caso, necesitamos hablar de lo que son números primos. Entonces ya los mencionaré en la siguiente clase. Hablaré de múltiplos y continuaré con algunas otras propiedades de divisibilidad. Entonces de momento aquí le dejo con estas 8 propiedades. Y lo siguiente pues ya será continuar con divisibilidad. Ver la introducción a lo que son los números primos. Ver cómo se verían estas situaciones de allá. Y de ahí pasaría al algoritmo de Euclides. El objetivo de ahorita de llegar de ir introduciendo a los números primos y de trabajar con todo esto es llegar al teorema fundamental de la aritmética. Ese va a ser nuestro objetivo principal, que no es otra cosa más que descomponer cualquier número entero en un producto de una unidad, o sea 1 o menos 1, multiplicado por una serie de números primos. Bueno, no una serie en definición formal, sino una lista, mejor dicho, de números primos.
Ustedes ya saben cómo calcular, de hecho, algunos algoritmos para calcular esa descomposición de un número entero, o al menos en los números naturales, los positivos, una descomposición en producto de números primos. Entonces ese es el teorema fundamental de la aritmética y ese va a ser nuestro objetivo principal. Y bueno, entonces hasta aquí le dejo de momento. Ya vimos divisibilidad y algunas propiedades de ella.